Hola a todos de vuelta, mi nombre es Ezequiel Lanza y ahora vamos a ir al código y vamos a ver cómo se comportan los agentes y cómo se puede configurar un agente. Pero antes de ir a la repo, les voy a pasar el código QR por si quieren ir y me quieren seguir en tiempo real. Así que escaneen el código QR y vamos a ver si podemos hacerlo juntos. Muy bien, déjenme compartir la pantalla. Ahora comparto la pantalla. Bueno, esto es la repo o lo que van a ver en la repo. Hay unos archivos que los vamos a ver más adelante que son los que básicamente utiliza el planificador de fiestas, etcétera. Así que vamos a estar yendo acá después. Como primer concepto, como siempre, uno tiene que instalar los requerimientos. Yo les recomiendo que creen un entorno virtual. Creen un entorno virtual, instalen los requerimientos. Y los requerimientos son básicamente LangChain, OpenAI, todo lo que vamos a estar utilizando en estos 7 pasos para que ya lo tengan, para que lo tengan listo. Cuenta con una introducción también, como es parecido a lo que explicamos en el video anterior, pero es un poquito más en detalle. Explica lo que son los tipos de agentes, cómo puedes hacer un tipo de agente que sea reactivo, que sea basado en objetivo, que tenga memoria, que no tenga memoria, que vaya mejorando en base a las respuestas que van tomando. Esto es, tengo un agente y no es solamente el agente en sí, el agente interactúa con otras cosas, el agente se modifica su comportamiento en base a las respuestas que tiene de otros agentes. Bueno, todo eso son tipos de agentes que uno puede configurar. Quizás es una definición un poco más elegante de los tipos de agentes que se pueden conseguir, pero es una buena base para entender todo lo que se puede hacer, que la verdad ya van a ver, es demasiado. Y esto es bastante básico, pero se puede hacer demasiadas cosas. Las partes más importantes, como comentábamos, son que se pueden conectar al mundo exterior, que pueden activar automatizaciones o que pueden hacer un especialista de tareas específicas. Acá vamos a hacer un poco de todo en esta demo. El primer ejemplo es un ejemplo conceptual, ¿no? ¿Cómo funciona un agente? Un agente, ¿se acuerdan del chef y de la pizza y etcétera? Analiza la entrada, ve qué tipo de acción tiene que tomar, elige una acción, ejecuta esa acción y devuelve la respuesta y le muestra el resultado al usuario. Muy fácil, muy sencillo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo sin usar nada elegante, solamente para entender el concepto. Vamos a configurar un agente para que pueda elegir entre usar una calculadora o usar un LLM para responder una pregunta. Las dos opciones que vamos a tener, eso, yo estoy utilizando acá una OpenAI, solamente porque es sencillo para probarlo y es fácil para probarlo. En entornos de producción, a veces es lo mejor, a veces es complicado, a veces no es lo mejor, a veces hay que pensar en otras cosas como la performance de los modelos, cuánto queremos gastar, si quiero mandar la información a OpenAI para que maneje mi información privada. Bueno, hay muchas otras cosas, pero para prototipado y para jugar un poquito es bueno y es fácil para usarlo. Entonces, lo que creamos son dos funciones. Una función que va a ejecutar la operación matemática, que en este caso va a ser evaluación de la entrada. Va a ser, recibe 2 más 2 y me va a evaluar eso. Eval en realidad lo que hace es una operación matemática en Python que me hace 2 más 2, 4 más 4, etc. GPT es la función, llamar a GPT es una función que va a utilizar la API de GPT y me va a mandar la pregunta y te va a dar la respuesta sobre esa pregunta. Ahora lo que tenemos que definir es el agente, el avanzado y el súper inteligente agente. Lo que va a hacer es, va a tener un if y lo que va a ver es si la pregunta que estás haciendo machea con alguna de estas expresiones, va a utilizar la calculadora y si no machea con estas expresiones, va a utilizar GPT. Entonces vamos a hacerle 3 preguntas. ¿Cuál es la capital de Francia? 12 por 8 y cuéntame un chiste. Haciendo esas preguntas, vamos a ver que el primero, acá puse que imprima la key, porque esto a veces uno se olvida de cargar la key o la variable en la que está no está cargada, etc. Yo solamente para asegurarme que estoy usando la key. Entonces, volvemos al ejemplo. La capital de Francia me la dio el GPT. La calculadora me la dio la cuenta, me la dio la función. Y vamos a ver qué chiste nos contó. Por supuesto, aquí tienes uno.
¿Por qué los pájaros no usan Facebook? Porque ya tienen Twitter. No solamente es malo el chiste, sino que no está actualizado, porque ya Twitter ya no existe más. Pero bueno, como comentábamos antes que los modelos están hasta determinada fecha, quizás en la fecha que se entrenó este modelo eh, tenía, Twitter existía, no sé. Pero fíjense que esto es muy básico. Acá estoy macheando con esta expresión. Si yo acá le digo, dime cuánto es 12 por 8, como no machea con la expresión, me lo va a mandar a GPT. GPT me lo puede responder porque es una pregunta muy sencilla, pero no fue a la calculadora porque no macheó. Uno quiere evitar eso y uno quiere usar algo un poquito más inteligente. Entonces, en vez de utilizar esta expresión matemática que utilizamos antes, este if que se machea, ¿qué pasa si yo puedo usar el poder de los LLMs para que me interprete la pregunta que estoy haciendo y que me diga la pregunta es matemática o la pregunta no es matemática? Eso es algo que los LLMs pueden hacer. Las funciones van a ser las mismas, las dos tools, calculadora, llamar GPT, pero la gente ahora, yo le voy a decir, le voy a dar un prompt y le voy a preguntar, la siguiente entrada es una operación matemática o es una pregunta común. Y la entrada es la pregunta que le voy a hacer. El modelo me va a dar la respuesta y me va a decir la siguiente es una operación matemática, la anterior fue una operación común, etc. Entonces ahí yo hago un if que digo, si contiene matemática en su respuesta, anda y usa la calculadora, y si no, utiliza GPT. Vamos a ver, tengo que ejecutar, sí. Vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Cuál es la capital de Francia? 12 por 8, cuéntame un chiste. Y veamos. Esta es la respuesta. La entrada es una pregunta común, usa GPT. La entrada es una operación matemática, usa calculadora. La entrada es una pregunta común, usa GPT. Me da el mismo chiste, porque no es muy creativo. Entonces, y así estamos usando. Fíjense que si yo acá pongo, dime la respuesta de 12 por 8, vamos a tener, bien, esta es la respuesta. Me tira error en la operación, imagino por qué, pero no es el punto. La siguiente entrada es una operación matemática, entonces va a la función de la calculadora. Me está dando error porque mi función está esperando una operación matemática, no está esperando dime una operación matemática. Entonces acá yo debería limpiar el prompt para que solamente me dé la pregunta. No hace falta hacer mucho trabajo acá, ¿no? No hace falta hacer algo muy avanzado para esto porque es lo que es, así que vamos a dejarlo así por ahora. Bien. Ahora, el próximo paso es, yo podría hacer todo manualmente, pero hay herramientas, como le comentaba antes, que usan LangChain, LlamaIndex, AutoGPT-B o la que sea. Entonces, vamos a ver cómo se puede sacar el jugo y cómo se usa. Las funciones van a ser muy parecidas. Voy a usar, siempre seguimos con el mismo ejemplo de la calculadora y GPT. Pero voy a utilizar algunas librerías que me da LangChain. LangChain ya me da una manera de definir las tools y LangChain ya me da una opción para definir un agente. Ahora lo vamos a ver. La definición de calculadora es exactamente la misma. En este caso tengo que definir qué modelo voy a usar. Es igual que antes, pero en este modelo, acá estoy eligiendo otro tipo de modelo. Podría haber elegido el que sea. Esto yo se lo doy como para que tengan más opciones cuando lo quieren usar. Tengo que definir entonces ahora la operación, la tool. Uso la API que me da tool, pongo el nombre a la tool, en este caso va a ser calculadora, y le doy un prompt. Y le digo, utilizar solamente, que acá dice descripción, pero en realidad estoy dando un prompt internamente. Utilizar solamente para calcular expresiones matemáticas simples. La entrada esperada, por ejemplo, es 2 más 2. Esta la voy a llamar mathtool. Entonces, cuando inicio el agente, utilizo la función y digo, ¿cuáles son las tools que tiene disponibles? En este caso, esta tool. ¿Cuál es el LLM que va a estar usando? ¿Qué tipo de agente va a ser? Si es zero shot, esto es si cuenta, si hace algún razonamiento antes de actuar, o si directamente lo que hace te lo da. Hay varios tipos. Después pueden ir a la bibliografía de LangChain para verlo. Le puse verbose true porque quiero ver cómo razona. Fíjense,
vamos a correrlo esto. Lo corremos y vemos que, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la capital de Francia? Necesito dar respuesta a la acción. La respuesta es París. Y si pongo la cuenta, tengo que usar la calculadora para multiplicar 12 por 8. Entonces voy a la calculadora y uso 12 por 8 y me da la cuenta. Y el LLM que está por ahí dice, ya sé la respuesta, y la respuesta es 96. Fíjense que la gran diferencia es que acá yo en el punto anterior tuve que escribir en el prompt, decime si la respuesta es una operación matemática, etcétera, etcétera. Todo eso está pasando abajo en LangChain. LangChain está haciendo algo parecido y está usando lo que pones acá y lo que pones acá como prompt para definir si tu pregunta que hiciste es matemática o no. Entonces vos no tenés que escribir el prompt, vos solamente tenés que ser muy preciso cuando definís para qué sirve cada tool, porque eso es lo que va a usar el agente para decidir qué tool usa. Si yo acá le cambio el nombre, que esto es algo que estuve haciendo, pero no lo voy a hacer ahora para no perder tiempo, si yo acá le cambio el nombre y le pongo, no sé, desayuno, le pongo cualquier tipo de cosa, todavía me sigue interpretando como una operación matemática. Ahora, si yo empiezo a cambiar acá el prompt, etcétera, ya el modelo no sabe que eso es una operación matemática. Y a veces, hasta que cambio todo, si se llama math, interpreta que esta tool es una tool matemática. Bueno, eso es todo lo que provee abajo LangChain como API. El siguiente paso ahora es, queremos conectarnos con el mundo exterior. Similar a como estábamos haciendo antes, necesitamos una tool. La tool provee LangChain con sus tools. Acá pueden ir a la bibliografía y pueden ver todas las tools que pueden utilizar en LangChain. Una de ellas es DuckDuck Search Results, lo que es básicamente un navegador. Creo que también hay una de Google, pero básicamente es un navegador. Y lo que voy a hacer es, pues déjeme que lo ejecuto. Y lo que voy a hacer acá es, primero voy a analizar el prompt. Es decir, esta pregunta requiere información actualizada de Internet para ser respondida correctamente. Puedo poner la pregunta, responde solo search y respond. Entonces acá estoy usando voy a hacer una chain que va a analizar la pregunta. Voy a analizar, voy a usar el LLM. Y estoy definiendo la tool exactamente como hice antes. Tengo una función search que busca información en Internet cuando necesite datos actualizados. Y voy a empezar el agente. Al agente le voy a decir, utiliza las tools, utiliza el LLM, mismo tipo de agente. Y pongo antes una función de decidir si buscar en Internet o no. Esto lo podría haber dejado a LangChain a que lo decida, pero en este caso no lo puse, uno lo podría haber hecho. Creo una función, responde pregunta, y la pregunta va a ser quién es el presidente de Estados Unidos hoy. Entonces, si la respuesta es si me dice que no lo sabe, va a ir a search y va a correr. Y si me dice que lo sabe, va a predecirlo. El modelo va a ser capaz de interpretar que no sabe quién es el presidente de Estados Unidos hoy. Y me dice que el presidente de Estados Unidos es Joe Biden. Esto muchas veces pasa porque la verdad es que el prompt a veces no está bien definido, correctamente definido. Entonces, acá me da otra pregunta. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos 20 de enero. Esto es cómo decide, porque esto es algo que lo decide interno, cómo ir a buscar la información afuera. Quizás no fue en el mismo sitio, quizás fue en otro sitio. Es como muy, muy random, porque la pregunta fue muy amplia. ¿Qué es el presidente de Estados Unidos? Entonces quizás fue a 3 navegadores y los 3 navegadores tienen otro tipo de respuesta e interpretó como pudo las respuestas. Pero bueno, esto es una de las tools que se puede utilizar. También lo puedo hacer como hicimos en el paso anterior, sin usar esa función anterior. Y lo pueden hacer. ¿Qué pasa ahora si tenemos múltiples agentes? ¿Qué pasa ahora si queremos usar 2 agentes? Un agente que me genera texto y un agente que me sigue haciendo la búsqueda en Internet. Voy a tener a un agente supervisor que me va a estar respondiendo si la pregunta va con quién o con qué es, o etcétera, un poco hardcodeado, pero me está preguntando eso. El agente supervisado, igual que antes, va a inicializar el agente, va a utilizar las tools y voy a estar gestionando
la consulta. El agente supervisor ha escogido el agente según lo que quiere hacer, según el tipo de pregunta, si es una búsqueda web o si no es una búsqueda web. Vamos a correr y en este caso le vamos a preguntar quién es Albert Einstein. Pongo solamente dame la respuesta en español. Estoy siendo específicamente puntual de que solamente me dé la respuesta en español. Y la respuesta me dio Albert Einstein fue un físico alemán que desarrolló la teoría de la relatividad, etc. Entonces ahí mezclé un poco dos agentes. El siguiente paso, ya la cosa se empieza a poner un poco más interesante, es utilizar SQL. Para esto, tengo que crear una base de datos local. Esto lo pueden correr. Entonces creo una base de datos local, abro una sesión. Esto es todo SQL, ¿sí? Tengo que definir las clases que voy a estar utilizando. En este caso voy a estar utilizando una base de datos de libros que tiene ventas, autor, y quiero ver que los agentes me respondan preguntas sobre esa base de datos. Entonces acá voy a estar poniendo los autores, voy a estar poniendo libros, voy a estar poniendo ventas. Estas son todas las columnas que tiene. Acá estoy básicamente definiendo el esquema del SQL. Lo corro. Y acá inserto los valores. Random, voy a insertar los valores de Juan Pérez, María Gómez, etc. Y que, como esto es una base ficticia, lo que voy a hacer es que me asigne random los nombres con autores, etc. Entonces ahí, esta es la función que me lo asigna. Me asigna 40 registros. Vamos a verificar, a ver si me corrió los 40. Estos son los 40 libros. Y ahora vamos a crear el agente. Hay dos maneras de correr esto. Una es creando dos funciones. Una es, yo lo que quiero hacer es obtener ventas por libro o quiero obtener el autor del libro. Ambas, en realidad lo que están haciendo es, estoy haciendo una query estoy escribiendo la query manualmente, que es el método que me da sesión. Estoy haciendo el query, estoy haciendo el libro que recibí. El query es en la base de datos del libro, filtrar por libro, por el nombre que puse. Entonces, cuando llegues a ese libro, decime la cantidad de ventas que tuviste. Imprimí las ventas. Si no me lo encontró, no me lo encontró. Lo mismo con obtener el autor. Básicamente, esto es no es exactamente una query SQL, es el método que te presenta la API. Defino entonces las tools. Esta tools es para obtener ventas del libro, esta tools es para obtener el autor del libro. Esta gente puede obtener la cantidad de ventas, este autor puede obtener el autor del libro. Utilizo OpenAI como LLM y acá inicio y le paso, estas son las tools, este es el agente, esto es exactamente igual que antes. Creé una función que es interactuar con el agente. La realidad es que no podría haber creado tranquilamente, pero acá lo que voy a hacer es crear una función para que solamente corra. Y acá estoy interactuando con el agente. Fíjense que esto, comparado con el paso anterior, acá estoy utilizando directamente LangChain, o sea, no estoy poniendo ningún prompt, no estoy poniendo nada. Acá estoy diciendo cuántas ventas tiene el libro El viaje épico. El agente que tengo aquí en LangChain es capaz de entender cuál de las dos tools tiene que usar y me va a ejecutar esas tools. Vamos a ver si esto funciona. La pregunta es, necesito usar el agente, obtener ventas del libro. Muy bien, entendió bien que el agente es eso. Y le tengo que dar como input el viaje épico. Entonces, obtener ventas del libro, el input que le voy a dar es el viaje épico. Ventas del libro, una venta. Y más, voy a confiar que había una venta ahí, porque después pone, ahora sé que el libro El viaje épico tuvo una venta y la respuesta final es una venta. Es muy bueno ver cómo mezcla español e inglés, porque acá las instrucciones que se dan a él internamente están en inglés y la respuesta es en castellano. Eso también es muy interesante. Bueno, funcionó. Pero también se puede utilizar una consulta SQL. Para generar un prompt SQL, puedo utilizar el LLM para que me genere un prompt de SQL. Ya se empieza a poner un poquito más interesante. Entonces, tengo que definir el prompt que le voy a mandar al LLM, que es, dado el siguiente esquema, le tengo que pasar el esquema de la base de datos, tabla, autores, ID, texto, etc. El LLM no es genio. Esto si nos ponemos a pensar, podría ser otro agente, que la gente nos da el esquema y el esquema es como entrada para generar, para utilizar otro agente que está creando el SQL. ¿Sí?
Entonces, pero en este caso no estoy haciendo eso, le estoy pasando manualmente cómo tiene que, cómo tiene que formar no cómo tiene que formar, le estoy pasando la información que tiene en la tabla y el LLM me hace la consulta de SQL. Entonces el SQL prompt va a ser utilizar esto como la entrada, el libro del nombre, créame una chain, que le paso el prompt, le paso el LLM. Estos son todos parámetros del SQL, que es crear el motor, utilizar el motor, etcétera, etcétera. Y la función que tengo es de generar y ejecutar SQL. Esa función lo que va a hacer, me va a generar el query y va a ejecutar el query en la base de datos. Vamos a correrlo, esto déjame borrarlo, bien. Y vamos a ver cómo funciona. En este caso le estoy preguntando ventas del libro de ciencia avanzado. Generó, esto es el SQL, la consulta SQL, si están familiarizados o si tienen conocimiento de SQL, pueden ver que esto lo generó totalmente el LLM. Y estas son la cantidad de ventas que tuvo. O sea, 3, 4, te imagino que son los ítems que vendió o cuántas ventas tuvo. La verdad que no sé, pero sale de un valor que tiene en la tabla. Quizás acá después habría que hacer un poquito de fine tuning o un poquito más lindo. Pero esto es muy bueno porque si uno tiene una aplicación o en un trabajo y tenés tu base SQL, el LLM es capaz de generar la SQL, uno como que le tiene que decir muy bien cuál es el esquema, cómo funciona, pero, pero funciona, pero funciona. Y ahí usamos agentes para hacer esto. Vamos ahora a lo divertido, al planeador de fiestas. Estas son las aplicaciones, los códigos que tengo, los scripts que tengo, son 3, 4 scripts. Uno es el planificador de fiestas, que lo que tiene es la interfaz gráfica, es un Streamlit un poco divertido, maneja los CSS, etc. Después está el plan de fiesta. En el plan de fiesta está la implementación de los agentes y la lógica de cómo se coordinan. El ejemplo es un planificador que tiene 3 agentes. Tiene un agente es el chef, el otro agente es un DJ y el otro agente es un decorador. La pregunta va a los 3 y una dice, el DJ me va a dar qué tipo de música tengo que poner en la fiesta, el chef me va a decir qué tipo de comida y el decorador me va a decir cómo tengo que decorar el ambiente, pero no es tan sencillo, no es tan simple, hay un poquito de complicación que en realidad los agentes, la comunicación que tienen es cruzada, ahora se lo voy a mostrar. Después también hay otro agente que genera la base de datos, que inserta la información en la base de datos. Estoy creando una base de datos que es la Party Planner y vamos a ejecutarlo ahora para que lo vean. Pero antes de que lo vean, vamos un poco a mostrar acá. Esto es Streamlit, esto es como crear un CSS que lo van a ver ahora. Yo no le daría mucha importancia a esto. Plan Mi Fiesta es el que va a planear la fiesta. En realidad acá puede ver información de las fiestas anteriores, sobre las estadísticas. Utiliza un coordinador, como el Party Coordinator, o el Database, o el Manager. Y lo que hace es, vayamos acá, planear la nueva fiesta. Y lo que hace es acá un poquito más, cuál es el tema de su fiesta, cuáles son los cuántos invitados, qué hago con toda esta entrada. Y entonces lo que voy a hacer es voy a utilizar el coordinador para planificar la fiesta. El coordinador está básicamente acá, en lo que dice coordinador de fiestas. Este coordinador de fiestas tiene la definición de los 4 agentes, tiene el gestor de la base de datos y tiene una función que es planificar fiesta, que es la que pedí antes en el otro tema. Y acá un poco ven la lógica. Estoy creando una forma, paso a paso, cómo corre cada uno de los agentes. Entonces tengo un agente que es chef, que va a ir primero y me va a dar la respuesta de comida. Va a utilizar información de la fiesta previa, pregunta de comida, invitados, etcétera, etcétera, y me va a dar una respuesta. Esa respuesta, ¿qué pasó? Esa respuesta va a ser de entrada también para el DJ. El DJ va a hacer lo mismo, qué música recomiendas para una fiesta, etcétera, etcétera. La comida, el decorador va a tomar como entrada los 2
input que tuvo. Y el decorador dice, dame la respuesta de decoración. Una vez que lo tiene, el otro agente va a guardar la información en la base de datos y ya tengo la fiesta para mí, para crearla. Vamos a mostrarlo rápidamente cómo funciona esto. Screen share. Bien. Esta es la UI, es bastante linda. Planificador de fiesta. Supongamos que queremos hacer una fiesta eh, latina. Bien. ¿Cuántos invitados somos? Y nosotros los latinos nos gusta mucho hacer fiestas, así que pongamos 350. ¿Qué presupuesto? ¿La realidad o lo que me gustaría? Me gustaría tener presupuesto de $5.000. Bien. Vamos a, a decir que planeen. Y bueno, acá están planeando los múltiples DJs, múltiples agentes. Y acá tenemos la respuesta, ¿sí? El plan de fiesta es la comida guacamole, ceviche, hay una mezcla de todo, está muy bien porque es latino. La música, tango, Celia Cruz, Marc Anthony, Bésame mucho en los platos principales, etc. Y la decoración, o sea, esto es lo que depende que una cosa haya hecho con la otra. Como le definió primero el chef cuáles son los platos o cuáles son los pasos, el DJ le va a poner una música para cada uno de esos pasos, ¿sí? Y la decoración va a tomar todo, como, no sé, tipo de colores, menú, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como funciona un agente para planear una fiesta. Bueno, esto era todo lo que tenía para mostrarles. Espero que les haya sido útil. Acá tienen el link de la repo. Espero que les haya sido útil. Si tienen una pregunta, avísenme. Si tienen alguna duda, algo que quieran hacer, también avísenme. Estoy abierto en mis redes. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Y espero verlos en la próxima. Nos vemos en la próxima.